Quiero empezar retomando el último tema que me pareció que era importante para entender el contexto, o mejor dicho, el alcance del mensaje del texto que estamos analizando, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada terminaba con esta casi pregunta en broma de en qué quedamos, si había que ser como dioses o no había que ser como Dios? Y que concluíamos esto, ¿no? Que en realidad, hago una rápida síntesis, no voy a repetir todo de vuelta, ¿no? En realidad, aunque parezca curioso, aunque si uno lo piensa no es nada curioso, el, el ser humano tiene un solo motor, tiene un solo fin, ¿no? Que es justamente poder trascender lo que lo limita. Hablábamos del sufrimiento y la muerte como de las máximas limitaciones, ¿no? Pero ese es su tema, ese es su tema, ¿no? Entonces, el motor siempre es ese. Bueno, la diferencia entre la santidad y lo que acá se describe como pecado, y lo que de hecho consideramos como pecado, después vamos a hablar un poco más de esto, la diferencia está en eso, ¿no? En si me dejo trascender por Dios, digamos, o pretendo hacerlo aquí, ahora y por mis propios medios, ¿no? Ahí sí, entonces quiero ser como Dios, porque es Él el que puede trascender, el ser humano no, ¿no? Eh, este sería el gran concepto. Y entonces, ahora se entiende, me lo noté especialmente para recordarlo, pues no lo dije el jueves pasado. Se entiende por qué más de una vez en el trayecto vengo repitiendo de que acá hay una cuestión más existencial que moral. No es que lo moral esté ausente, más vale que está presente lo moral, está la desobediencia, está el tema del violar el precepto que Dios les había dado, eso está clarísimo. Pero hay un tema más existencial acá. Acá se juega un posicionamiento del ser humano frente a sí mismo, frente a Dios, frente a la creación, frente a los demás. Es el universo cultural del ser humano. Por eso es que maravilla, maravilla. Bueno, quería aclarar esto y ahora seguimos con el relato. Retomamos con el versículo 6, que es el que ahí nos quedamos. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Bueno, muy naturalmente, como todo el relato, el autor presenta en orden ascendente como el triple estado de la tentación, ¿no? La serpiente tienta a la mujer es tentada, entonces cae, y luego ella a su vez tienta al hombre. En el fondo se vuelve a repetir esto que decíamos también el jueves pasado. El hombre desconfía de Dios a causa de la tentación de la serpiente, ¿no? El ser humano, estoy diciendo, ¿no? La serpiente lo que hace es poner en duda la confianza que naturalmente el ser humano tenía respecto de Dios. Acá tenemos que hacer otro paréntesis más, otra detención sobre este tema que nos viene acompañando, que es el lugar que la mujer terminó teniendo a partir de la interpretación de este texto. Bueno, acá se viene otra. Acá se viene otra. El mismo Antiguo Testamento, en uno de los libros más tardíos, no tanto como el libro de la sabiduría que citábamos la otra vez, pero también de la última época, siglo II antes de Cristo, está el libro del Eclesiástico, que no hay que confundir con el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico. Bueno, en el libro del Eclesiástico, capítulo 25, versículo 24, escuchen lo que dice. Dice, por una mujer tuvo comienzo el pecado, y a causa de ella morimos todos. Fíjense la identificación, ¿eh? El pecado vino a causa de una mujer, y por culpa de ella morimos todos. Esta es la conclusión que saca el libro del Eclesiástico. No era de extrañar que Pablo otra vez lo volvemos a traer a San Pablo,
cuando tenga que resolver en otra oportunidad también problemas dentro de la asamblea, en este caso voy a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15, miren lo que dice Pablo, un texto distinto al que leímos la otra vez, dice, que las mujeres escuchen la instrucción en silencio con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido. Al contrario, que permanezcan calladas. Presten bien atención ahora, porque primero fue creado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el pecado. Pero la mujer se salvará cumpliendo sus deberes de madre a condición de que persevere en la fe, en el amor y en la santidad con la debida discreción. Pablo termina diciendo, bueno, está bien, tiene la culpa de todo, pero después de todo, digamos, Dios es bueno y la va a perdonar si es que se porta bien y hace las cosas bien, persevera en la fe, amor y santidad. Fíjense la conclusión que volvemos a sacar. Otra vez, este texto, el texto que estamos analizando, ha servido, a causa de su interpretación, no el texto pobrecito, otra vez, salvemos por favor al texto, a causa de la interpretación que hemos hecho nosotros, ¿sí? a lo largo de la historia, lo hemos tomado de justificativo del lugar que va teniendo la mujer. Otra vez. No solo que estaba en segundo lugar, no solo que era la ayuda adecuada del ser humano, ahora es la que tiene la culpa. Ahora es la que cae en la tentación. Ustedes me dirán, bueno, pero decime alguna otra manera de interpretarlo. El texto es clarísimo, está diciendo esto el texto. Sí, como siempre. Y vuelvo a traer la Dei Verbum. Y vuelvo a traer el número 12 de la Dei Verbum cuando en uno de los criterios teológicos de interpretación habla de la analogía de la fe. Ya estuvimos hablando de eso la vez pasada. El texto claramente dice eso, pero ¿esto se condice con el Dios revelado en Jesucristo? ¿Esto se condice con cuando el mismo Pablo dice en los que están en Cristo son una nueva criatura? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre, ni varón ni mujer. ¿Se condice con esto? No, evidentemente no se condice. Por lo tanto, tenemos que ir a investigar qué es lo que quiso decir. ¿O qué es lo que pudo haber querido decir? Tampoco seamos tan soberbios de decir, vamos a decir lo que quiso decir. ¿Qué es lo que pudo haber querido decir? A mí me gusta leer este texto tomando el prototipo, el prototipo de la mujer y del varón. Prototípicamente hablando, insisto, perdón que repita tanto la palabra, pero para que quede claro, la mujer representa el aspecto débil, sensible, intuitivo del ser humano. El hombre, por otra parte, el varón, por otra parte, representa el aspecto fuerte, más mental, más racional, más solar, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? Es muy probable, siendo que estamos ante un texto simbólico, que el relator haya querido insinuar que la tentación suele entrar en el ser humano, suele tentar, disculpen, no se me ocurre otra palabra, suele tentar la parte más sensible, la parte más débil del ser humano, del mismo ser humano, que es la que suele arrastrar a la parte más voluntariosa, más fuerte del ser humano. Volvemos a la misma conclusión que habíamos hablado antes. Estamos en el mismo relato, no estamos diciendo nada distinto, ni nada nuevo. Adán y Eva somos nosotros. Reconozco que ya lo dije esto, lo estoy volviendo a repetir porque me sirve para esta ocasión. Pero no es que yo soy porque soy varón, Adán, y las mujeres son Eva porque son mujeres. No. Yo soy Adán y Eva. Yo soy la parte sensible que se deja tentar, que a su vez arrastra a mi parte fuerte. Yo estoy representado en este Adán y en esta Eva. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de Carl Jung, un famoso psicólogo
contemporáneo de Freud, él hablaba del animus y del ánima. ¿Y a qué se refería? A lo femenino que tiene todo ser humano, la dimensión femenina que tiene todo ser humano, varones y mujeres, y la dimensión masculina que tiene todo ser humano, varones y mujeres. Bueno, es una linda línea de interpretación para correr a la mujer, de dejarla otra vez, dale, caemos otra vez sobre ella. No, acá está representado el ser humano con valores simbólicos. Versículo 7. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. A ver, la desnudez acá se convierte en ocasión de vergüenza, cosa que no ocurría esto antes del pecado. Acuérdense del versículo 25 del capítulo 2. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza por ella. Aparece el tema de la vergüenza. Obviamente que está usado, la desnudez está usada porque es uno de los lugares más prototípicos de la vergüenza humana. Y acá hay un juego de palabras. Erumim, desnudos, con arum, astuto. Evidentemente, o seguramente, más que evidentemente, acá el autor está poniendo una inclusión. El versículo 1 del capítulo 3 había arrancado con que la serpiente era uno de los más astutos animales que Dios había creado del campo. Aparece una palabra similar a la otra, con lo cual estaría encuadrando esta unidad literaria. Que coincide con esta hipótesis que nosotros habíamos traído de que este relato es como una gran obra de teatro en 3 actos. Y que todo da a entender que el tema de la vestimenta desnudez estaría indicando los cambios de acto. Perfecto. El primer acto había terminado con la consideración de que estaban desnudos y no sentían vergüenza por ello. Está terminando el segundo acto en el versículo 7 con esta indicación de descubrieron que estaban desnudos y por eso se hicieron unos taparrabos. Termina el segundo acto, que lo podemos titular el acto de la caída, por decirlo de algún modo, o como lo solemos decir. Avanzamos. Leo de un saque versículo 8 al 13 y lo analizamos juntos. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Bueno, maravilloso. Maravilloso. A ver, vamos de a poquitito. En el jardín el hombre disfrutaba de la intimidad con Dios. Pero esta intimidad queda rota por lo que acabamos de leer recién. Esto que nosotros le llamamos el pecado. Me había olvidado de decir esto, que lo vamos a retomar. Nosotros le llamamos pecado a esto. La palabra pecado está ausente en todo el relato. Nosotros le nombramos esto que acabamos de leer del versículo 1 al 7 del capítulo 3, lo definimos como pecado. El texto no lo define, Digo, hay que tenerlo en cuenta esto. Queda rota entonces esa relación de intimidad. Ya vamos a ver que en otro relato similar, en el capítulo 11, que va a ser el relato de la Torre de Babel, va a decir: Dios bajó. Ya Dios no convive con el ser humano. ¿Sí? Acá todavía Dios está ahí con el ser humano. Se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Lindísima imagen. Bueno, culturalmente, como jefe de familia, pater familia, el hombre es el miembro responsable, el varón es el miembro responsable. De ahí que surja la pregunta, en primer lugar, al varón. Por otra parte, en la dinámica del relato, él era el que había sido creado primero. ¿Ok? Entonces, digamos, responde a la dinámica del relato que Dios se dirija al hombre para reclamar y preguntar qué es lo que está pasando acá. En la respuesta del hombre hay una acusación implícita a Dios. La mujer que me diste.
en el fondo, vos tenés la culpa por haberme dado a esta que me tentó y me hizo caer en la tentación, ¿no? Con lo cual queda clarísima la ruptura que hay entre el ser humano y Dios, ¿no? Esto ya empieza a verse el resultado del pecado, ¿eh? Empieza a verse esto. La respuesta de la mujer va en el mismo camino. Cuando hablábamos de la profundidad psicológica del relato, acá tenemos otro lugar de referencia, ¿no? Este tema de no poder aceptar el reconocer la responsabilidad de los actos, ¿no? Permanente en el ser humano. Siempre hay alguien que tiene la culpa, siempre hay alguien que tiene la culpa. Yo no. Faltaba que el texto, bueno, si hubiese escrito por un argentino, diría yo argentino, como queriendo decir, yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente, vos que me diste. Tremendo. Es una radiografía increíble del ser humano. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Bueno, a ver. El yavista toma las características naturales de la serpiente, algo ya habíamos dicho el jueves pasado, para simbolizar con esto el poder del mal, ¿sí? Aunque está dirigida a la serpiente, esta maldición va a terminar también afectando al ser humano. Ahora lo vamos a ver enseguida en el versículo 15, ¿no? A ver, como concepto, el hombre aborrece ese poder del mal que lo deja habitualmente humillado. Hay un montón de textos, aún en la misma Biblia, pero digo, en la literatura, en donde se ve la humillación que representa el arrastrarse por el polvo, ¿sí? Cito, por ejemplo, Isaías 49, 23, dice, tendrás reyes como tutores y sus princesas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti con el rostro en tierra y lamerán el polvo de tus pies. Así sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Hablando del futuro del pueblo de Israel, ¿no? Y otro texto similar en el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 17, lamerán el polvo como la serpiente, ¿ven? Como los gusanos de la tierra, saldrán temblorosas de sus refugios, irán temblando hacia el Señor nuestro Dios y sentirán temor delante de ti, en referencia al resto de las naciones respecto de Israel, ¿no? Es la imagen más típica del sometimiento, ¿no? Del lado del sometido, ¿no? Y viene el versículo 15. El versículo 15, una maravilla. Pondré enemistad, le sigue hablando la serpiente, no perdamos de vista el hilo, que como estamos cortando tanto, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Se lo suele llamar a este versículo 15 del capítulo 3 el protoevangelio, porque anuncia el triunfo del bien sobre el mal, dicho en una palabra, ¿no? La relación entre el poder del mal y el hombre acá está presentada incluso con mayor precisión que en el versículo anterior, ¿no? Se trata de una enemistad que atravesará toda la historia, atravesará todas las generaciones, tu linaje y el suyo. En esta lucha, el hombre, es decir, el descendiente de la mujer, va a obtener claramente su victoria, ¿no? Él te pisará la cabeza mientras vos le acechás el talón. Bueno, esta es una característica, por ejemplo, de la tradición yavista. Este optimismo, aún en un relato dramático como el que estamos leyendo, la tradición yavista tiene esta apertura optimista porque en el fondo sabe que Dios está con su pueblo. Y esto es garantía de salvación. Por más tropiezos que haya en el camino. Obviamente la tradición cristiana ha leído en esta descendencia de la mujer a Jesucristo, que en la cruz, ¿no? en la resurrección, mejor dicho, quiebra el poder
del mal, ¿no? Quiebra el poder de la serpiente. Supongo que habrán visto que en las imágenes de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Están las estrellas arriba, en referencia al texto del Apocalipsis capítulo 12, con una luna también bajo los pies, referencia al mismo texto, y tiene una serpiente dándole vuelta por los pies que, digamos, que le aplasta la cabeza, haciendo referencia a este famoso versículo 15 del capítulo 3 del libro del Génesis, ¿no? Versículo 16. El Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Urgente, urgente, hay que llamar al SAME para que venga la analogía de la fe a ayudarnos. Por favor, que venga rápido la analogía de la fe a ayudarnos. Otra vez, otra vez. Parece que fuera voluntad de Dios que la condición presente de la mujer como esposa y madre sea considerada como un castigo. Y que este castigo esté representado en tres cosas tremendas. La mujer tendrá hijo con dolor. La relación con su marido es una relación de deseo por el marido. Y en esa relación de deseo por el marido, ella va a ser la dominada. El hombre dominará a la mujer en el orden doméstico y social. Otra vez, yo leo esto linealmente y tengo que concluir que esa es la voluntad de Dios. ¡Horror! No, por eso digo, urgentemente llamemos a la ambulancia. Que venga el Dei Verbum 12 a salvarnos, como el Chapulín Colorado, porque es un desastre esto. ¿Me entienden, no? Versículo 17. Ya después volvemos y analizamos todo junto, ¿no? Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Listo. A ver. A diferencia de la serpiente, el hombre no es maldecido directamente. ¿Se acuerdan que la serpiente, maldita sea, por eso te vas a arrastrar ahora? El hombre no es maldecido como la serpiente, sino a través de la tierra recibe la maldición el hombre. La implicación de la naturaleza, de la tierra, en la historia de la salvación es un tema bíblico que atraviesa toda la Biblia, ¿no? Un tema bíblico interesantísimo. Justamente el advenimiento de los tiempos mesiánicos se lo va a describir al modo del capítulo 2 del Génesis, al modo de una armonía en donde todos somos felices con los arbolitos y con los animalitos, ¿no? Hay un texto famoso, después léanlo porque es lindísimo, Isaías 11, 6, 9, que justamente describe los tiempos mesiánicos. Bueno, a ver, la relación del hombre con la tierra, entonces, ¿cuál va a ser? De hostilidad por parte de la tierra. No va a haber proporción entre el esfuerzo del hombre y los resultados que va a obtener de la tierra. El pasaje puede estar representando las condiciones de dos tipos de vida. Por un lado, la del agricultor sedentario, que aparece por ahí con bastante claridad en la última parte del versículo 17 y en la primera parte del versículo 19, y por otro lado la del pastor seminómada, que más bien el versículo 18 y el final del versículo 19 parecerían estar insinuando esta característica. En la forma fusionada, digamos, cuando el relato tomó unidad y se unió, parecería que está recayendo el énfasis en la primera, ¿no? En la imagen del agricultor, ¿no? por este contacto con la tierra. De la misma manera, probablemente en el antiguo relato o en la primera versión del relato, la muerte aparecería como la suerte natural del hombre. Está dicho con demasiada naturalidad esto de que fuiste sacado del polvo y vas a volver al polvo.
en la configuración final del relato, terminó la muerte asociada con el tema del pecado. Terminó la muerte en el paquete del castigo. ¿Se entiende? No necesariamente la muerte estaría dentro del paquete del castigo en un relato más antiguo, ¿no? A ver, venimos postergando el tema desde hace un rato. Ya insinué algo diciendo, en este relato no aparece la palabra pecado. ¿De dónde sale el pecado? El concepto de pecado, ¿no? Vieron que más de uno que no nos quieren mucho, dicen, los curas inventaron, en la iglesia inventó todo el tema del pecado y la culpa, qué sé yo, para venir a... A ver, no tienen razón y tienen razón, ¿eh? Como el comentario de la serpiente, vieron que en algo era cierto. Sí, es cierto, es cierto. La palabra, el concepto pecado, sí lo inventamos nosotros, por supuesto. Ahora, lo inventamos para ponerle nombre a una situación existencial que existe en todo ser humano. Si no te gusta que le digamos pecado, no sé, la renombramos, le ponemos piritín y listo. Y por ahí estamos contentos, porque hablamos de piritín y nadie se molesta. Acá lo que importa no es el concepto, acá lo que importa es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo conceptualizado en la palabra pecado. La palabra griega, voy a la palabra griega directamente, no a la hebrea, porque, bueno, de hecho no es palabra de nuestro texto, lo acabo de decir, pero además está dicho de muchas maneras, no hay un término. En griego está como muy identificada la palabra pecado, de hecho en todo el Nuevo Testamento cuando se habla de pecado siempre se habla de esto, y en la traducción griega del Antiguo Testamento también, ¿no? Que es la palabra hamartía, que en realidad, etimológicamente la palabra hamartía significa, de entrada, no significa pecado, de entrada significa errar en el blanco. Errar en el blanco. Como digamos, me corrí del foco como quien está apuntando y le pasa algo y ¡ta! Y se va. Este es el concepto. Digo porque es interesante, ¿eh? Digo porque es interesante, ¿no? No nos olvidemos de cómo Jesús, no quiero sacar las cosas de contexto, simplemente son como foquitos para iluminar mejor, cómo Jesús interpreta en la cruz lo que podríamos llamar el pecado más grande que hizo la humanidad, que fue matar al justo. Aunque no supieran que era el Hijo de Dios, fue condenar a muerte al justo. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice perdónalos porque son malos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Digo, foquito como para situarnos. ¿De dónde viene el pecado? A ver, es interesante. San Pablo, en sus cartas, como decíamos, esta separación que hacíamos entre el orden de las asambleas o los consejos para la comunidad de su parte doctrinal. En su parte doctrinal, cuando San Pablo anuncia el evangelio que recibió de Jesucristo, uno de los temas centrales de Pablo es la salvación que trae Cristo. La salvación para todos. Para todos. Esto lo desarrolla especialmente en la carta a los romanos, ¿no? Que por eso dice, todos somos necesitados de salvación. No hay nadie que no necesite la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación justamente que trae Jesús es para todos. Si es para todos es porque todos andábamos necesitados de salvación. Bien. Pablo quiere hablar de la salvación y entonces, para hablar de la salvación que consiguió uno solo, Jesucristo, le viene bárbaro referirlo a Adán. Ahora sí, ahora se corre, ahora no le interesa a Eva. Digo, lo digo en broma, pero en serio, digo, ¿no? Ahora no le interesa a Eva. Que hace un ratito en la carta de Timoteo había dicho que la culpa la tuvo ella. No. Ahora lo que importa es Adán. Porque le importa comparar uno contra uno. Y si es varón con varón, mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, en 1 Corintios 15, 21, 22, dice, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, dice, y también por medio de un hombre viene la resurrección.
En efecto, así como todos mueren en Adán, miren la imagen, así también todos revivirán en Cristo. Fantástico, ¿eh? Fantástico, fantástico. La antítesis, la antítesis. Si hay alguien que le cuesta entender, que la salvación pueda venir por uno solo, miren, de hecho la condenación también vino por uno. Entonces es coherente que la salvación venga por uno. Fantástico. Ahora, esto que está dicho en el capítulo 15, que es el gran de la carta a los Corintios, el tema es la resurrección de Cristo. El texto más claro sobre el tema del pecado lo tenemos en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21. Vamos a leerlo. Por lo tanto, dice Pablo, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. ¿Ven? En el texto de Corintios no hablaba de pecado. Entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. O sea, la muerte, causa del pecado. Lectura casi lineal de nuestro texto, del Génesis 13, ¿sí? Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, dice, antes de la ley. Piensen que Pablo era fariseo, está muy con el tema de si la salvación viene por portarse bien, lo que para el judío era cumplir la ley, ¿sí? O viene gratuitamente, por la fe en Cristo, digamos, ¿no? No se olviden que nunca que Pablo eso lo tiene en la cabeza permanentemente, ¿no? El tema del lugar de la ley. Entonces, lo mete acá. En efecto, repito el versículo 13. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Miren qué interesante. Un planteo jurídico hace, ¿no? Que es como como en nuestra legislación, que decimos que hay un vacío legal. Y bueno, no es imputable ese delito, porque todavía no se había considerado como delito. Habrá que generar una ley para imputar este nuevo delito que antes no existía y ahora sí. Bueno, Pablo está hablando de eso, concretamente. Sin embargo, dice Pablo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. A ver, entonces, claro, a pesar de que no había ley, la muerte ya existía desde Adán hasta Moisés. No es que la muerte empezó a existir a partir de Moisés porque vino la ley a decir castigado, nene malo. No. Incluso, dice Pablo, en aquellos que no habían pecado. Miren qué interesante. Distingue si te portas bien o te portas mal, porque la muerte arrastra a todos, a los que se portan bien y a los que se portan mal. No nos olvidemos que Pablo está poniendo acá que Cristo también murió, si vamos al caso. Interesantísimo, ¿eh? Entonces, la muerte reinó de Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pablo quiere hablar del que viene, no quiere hablar de Adán, no le interesa. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Excelente razonamiento el que está haciendo Pablo acá. Excelente razonamiento. Pablo lo que está diciendo es, si por un tipo, un ser humano, se provocó el desajuste que se provocó, el descalabro que se provocó, imagínense la acción de la gracia de Dios en Cristo, es capaz, pero de solucionar eso y mucho más, Bueno, mucho más, Pablo ahora lo va a ir diciendo de a poco y de muy distintas maneras. Dice, pero no hay, versículo 15, retomo, ¿no? Acuérdense, estamos en la carta a los Romanos, capítulo 5, ahora versículo 15. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. Miren cómo
sigue argumentando con distintos, por distintos lados, ¿no? En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Famosa frase de Pablo, ¿eh? Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Miren cómo será que Pablo se da cuenta que se entusiasmó, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, que el capítulo 6, no lo voy a leer porque no estamos analizando la carta de Pablo, estamos analizando el Génesis, ¿no? El capítulo 6 arranca diciendo, cuidado, nadie vaya a pensar que entonces hay que pecar, pues claro, si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, entonces pequemos mucho para que haya más producción de gracia, ¿sí? ¿Ok? Y Pablo dice, no, el que está en Cristo, no saben que ustedes fueron sepultados con Cristo en su muerte, y ahí habla del bautismo, ¿no? ¿A qué le llama pecado Pablo? A esa tensión que hay en el ser humano, que no lo voy a volver a repetir, esto que hablábamos el jueves pasado, ¿no? Esto que hablábamos el jueves pasado, del motor de la santidad y del pecado, el querer ser como Dios. ¿Cómo lo expresa Pablo? Lo va a expresar en el capítulo 7 de la misma carta a los romanos. Miren lo que dice, un texto fabuloso, fabuloso. El Pablo psicólogo es este. Este es el Pablo psicólogo. Romanos 7, 15, 25. Y ni siquiera entiendo lo que hago, dice Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena, dice. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Maravilloso, maravilloso, Esto lo tenemos todos adentro, todo lo tenemos adentro. Queremos hacer el bien y nos sale torcido, se nos mete el mal por todos lados. Y Pablo llega a decir, pero ese no soy yo, eso es el pecado que está en mí. Bueno, a esto le estamos llamando pecado. A esto le estamos llamando, a esta condición del ser humano le estamos llamando pecado. Y cuidado, perdón, lo tengo que aclarar porque con identificar que Pablo está hablando de cuerpo en el sentido que nosotros entendemos la palabra cuerpo, o carne en el sentido que nosotros entendemos la palabra carne. No, el planteo de Pablo no es dualista. Pablo es un judío que como buen judío considera que el ser humano es una unidad, absolutamente. Si bien tuvo formación helenista, formación griega, Pablo no es un dualista. Si ustedes leen, después léanlo tranquilo, capítulo 5 y 6 de la carta a los Gálatas, donde Pablo habla de las obras del Espíritu y las obras de la carne. Cuando describe cuáles son las obras de la carne, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo espiritual. Las rencillas, las disensiones, la envidia, eso no son pecados de la carne. Sin embargo, lo llama pecado. ¿Qué sería para Pablo este cuerpo que me conduce a la muerte? O la ley de la carne, o los pecados de la carne. ¿Qué sería? Sería el obrar del hombre no siguiendo la voluntad de Dios. Sería el no dejarse conducir por el Espíritu de Dios. No se está refiriendo solamente al sexo, a la gula,
a lo que nosotros consideramos los pecados de la carne. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de todo lo que el ser humano hace ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al impulso del Espíritu. ¿Y cuáles son las mociones del Espíritu? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Todo lo que el ser humano hace dejándose conducir por el Espíritu de Dios. Acá no hay un problema, no hay una lucha de cuerpo-espíritu. No, por suerte, en la Biblia no tenemos ese problema. Ese problema nosotros lo compramos gratuitamente, fuimos a la góndola, una góndola que no tenía nada que ver, ni siquiera la Biblia estaba en ese pasillo, ni siquiera la Biblia estaba en ese pasillo del supermercado, nosotros estábamos en otro pasillo del supermercado y compramos el dualismo. El dualismo de los griegos. Y acá estamos con la división cuerpo y alma. Eso no nos viene de la Biblia, no nos viene de la cultura judía eso. De ninguna manera, de ninguna manera. Vamos, digo, lo tenía que aclarar porque estaba presente en el texto. Continúo, terminamos con esto. Terminamos, podríamos ir hablando 10 años del pecado, pero... Versículo 20. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. O sea, a ver, la mujer, llamada Isha, en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Por su relación con el hombre, Ish, ahora es llamada Hawa, Eva, que viene de la raíz por su relación con la vida, ¿no? Madre de todos los vivientes, por su relación con la palabra Hay, que significa vida. La traducción griega es Zoe. El nombre de Eva es Zoe. De hecho, hay algunas mujeres que se llaman así, Zoe. Bueno, quiere decir vida. Aunque esta frase rompe de algún modo el contexto del castigo, no es incoherente con el pensamiento de la tradición chavista, ¿no? El pecado ha introducido la muerte, claramente, ya lo dijo, pero de hecho la vida continuará. Esto es típico del chavista, el optimismo del que hablábamos hace un ratito. Versículo 21. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Igual que el versículo anterior, también coloca el texto como un signo de, en este contexto de castigo, como un signo de esperanza. Es un versículo difícil de conciliar con el versículo 7 del capítulo 3. ¿Se acuerdan que esos ya se habían tapado? Porque tenían miedo de que estaban desnudos. Bueno, aparece esto. Pero evidentemente al chavista le interesa introducir esta nota en donde sigue Dios, a pesar de lo que acaba de decirle al varón y a la mujer, sigue preocupado por el hombre caído, ¿no? No lo abandona, no lo abandona. Versículo 22. Después el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Bueno, la interpretación de esto, digamos, hay que remitir a todo lo que estuvimos hablando cuando hablamos del ser como dioses el jueves pasado. No lo repito, pero la interpretación de este versículo está atada a lo que interpretemos del versículo anterior. Y la mención del árbol de la vida, o sea, de la inmortalidad, viene exigida por el versículo 19. Saliste del polvo y vas a volver al polvo, ¿no? Obviamente. Versículos 23 y 24. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén los querubines y la llama de espada zigzagueante para custodiar el acceso del árbol de la vida. La expulsión efectiva es relatada 2 veces, tal vez indicio de 2 relatos que se fusionaron, esto que venimos repitiendo cada tanto. En las mitologías babilónicas, los querubim son criaturas mitad hombre, mitad animal, que guardaban las puertas de los templos, de los palacios. De hecho, la imagen fue tomada por el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, capítulo 37, versículos 7 al 9, cuando se describe el arca de la alianza, ¿sí? Dice: también hizo 2 querubines de oro macizo, forjado a martillo, en los 2 extremos de la tapa. El primero estaba en un extremo y el segundo en el otro, y formaban una sola pieza con la tapa. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían la tapa. Estaban uno frente al otro con sus rostros vueltos hacia ella.
El Arca de la Alianza desapareció, pero ustedes la pueden ver en Indiana Jones. Hay una reproducción del Arca que está tomada, obviamente, sacando las características del libro, del Éxodo. Bueno, después de este chiste, la espada llameante, otra figura mitológica también, quizá imaginada como el resplandor de un relámpago, que en un montón de mitologías significa la cólera divina, ¿no? Bueno, la más conocida que tenemos son los rayos de Zeus, ¿sí? Estamos ahí. Bueno, terminamos nuestro relato. Antes de cerrarlo, quiero justificar la división en 3 actos que hicimos, porque me parece sumamente jugosa. Y quiero decir algo más de lo que acabo de decir hace un ratito, que dije, vamos a llamar a la ambulancia de la analogía de la fe, porque llamamos a la ambulancia, pero todavía no vino, digamos, no avanzamos en la reflexión de eso. Acto número 1, entonces, Génesis 2:4b, 25, hasta el versículo 25. Se dieron cuenta que estaban desnudos y no sentían vergüenza por eso. ¿Qué nombre le podríamos poner al acto número 1? El paraíso. Pongámosle el paraíso. Total, queda entre nosotros. Perfecto. Acto número 2, ya le pusimos de nombre la caída. Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. Acto número 3, ¿qué le ponemos? ¿El castigo? Vamos a poner el castigo. Génesis 3, del 8, estrictamente del 8 hasta el 21. Hasta el 21. Los versículos 22 al 24 son como una conclusión. Son como una conclusión del relato. A ver, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué es lo único real de todo este relato? Lo que contiene el acto número 1, lo que contiene el acto número 2 o lo que contiene el acto número 3. Claramente, el único que describe la realidad, lamentablemente, es el acto número 3. Si hay alguna seguridad que tenemos desde la experiencia, más allá de lo que pensemos, desde la experiencia, es que desde que podemos rastrear al ser humano, la mujer viene sufriendo en el parto. Al menos en nuestra cultura, el varón domina a la mujer. La relación que entre ellos nos llenamos la boca hablando del amor, el amor es complicadísimo para que zafe, ¿no? Para que se corra del tema del poder, del tema de la posesión, del tema del celo, del tema de querer para mí. Dificilísimo es el amor que propone Jesús en el Evangelio. El trabajo es una carga y nos venimos muriendo. El acto 3 es la obviedad. En todo caso, el acto 1 y el acto 2, qué sé yo, es fantasía. Lo único real es el acto 3. Ahora, pongámoslo en la cabeza del autor de este relato. O los autores, no me interesa. Del autor de este relato. Nosotros lo ubicamos simbólicamente en el siglo X. Ahora, la pregunta que se está haciendo el autor en el siglo X es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy acá. Es una pregunta que no está resuelta. Bueno, y si tiene solución, digamos, hay un montón de soluciones dando vuelta por el mundo. Nosotros tenemos una, sí, claro, Jesucristo, perfecto. Lo tengo claro. Ahora, la pregunta sigue vigente. ¿Y cuál es la pregunta? Que sigue vigente? ¿Cómo es posible que esto sea así?
Porque nosotros tenemos un problema gravísimo. ¿Saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros partimos como presupuesto de que somos criaturas de Dios. Y partimos del presupuesto de que Dios lo identificamos con el bien. De hecho, nuestro primer relato de la creación se la pasa diciendo que todo lo que Dios hizo era bueno. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema tremendo con el mal. No sé si alguna vez se pusieron a pensar en esto. Porque el mal no tiene lugar en nuestro esquema, en nuestra planilla de Excel. El mal no tiene casillero donde ubicarse. Saquen cuenta rápido. Dios es el creador de todo lo que existe. Listo. Quedé preso de esa afirmación. ¿En qué sentido preso? Digo, ¿de dónde salió el mal entonces? Dios no pudo haberlo creado. No existe. A ver, fíjense, no existe nada malo en sí mismo. El mal no tiene entidad. No hay algo que sea malo. Algo que sea malo. Alguno podrá decir que la bomba atómica. No, la bomba atómica es energía. Tendrá chapita, tornillo, qué sé yo. ¿Qué otro? La misma energía que se debe usar para un montón de cosas buenas. Debe ser la misma energía que se usa, no sé, el rayo láser para curar las cataratas. ¿Qué sé yo? No hay nada que sea malo. Nada que sea malo. Mucho menos el ser humano. ¿Dónde está el mal entonces? Y en el único lugar donde lo podemos ubicar al mal es en la acción del ser humano. No en el ser humano, en la acción del ser humano. En la acción libre del ser humano. Ese es el único lugar donde podemos hablar de mal. El único lugar moralizable. Nosotros moralizamos todo. Bueno, lo único moralizable es el comportamiento humano. Es el comportamiento humano. No hay otro ámbito de moralidad que no sea el comportamiento humano. Por lo tanto, no existe el mal. Existe el obrar mal de una sola criatura, que es el ser humano. Bueno, ¿por qué lo digo así con esta? Porque es un problema nuestro ¿eh? Es un problema nuestro. Hay otras filosofías que parten de una consideración dualista y lo tienen resuelto esto. Todo lo que consideran bueno viene al principio bueno, todo lo que consideran malo viene al principio malo. Listo, ya está. El budismo lo tiene re claro para el otro lado. Al budismo le cuesta explicar el bien, digamos, porque es lo contrario, dicho muy rápido, ¿no? Pero plantea lo contrario de nosotros. Nosotros tenemos este problema. Pues identificamos al ser, que es Dios, con el bien. Después tenemos que ser coherentes con esa identificación. ¿Me siguen? Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Este se fue a cualquier lado. No. Pongámoslo en la cabeza del autor. El autor está diciendo, Dios no nos pudo haber creado así. El Dios en el que creemos, no nos pudo haber creado así. ¿Y entonces por qué estamos así? Y entonces dice, porque yo no tuve la culpa de esto. Yo no hice nada para haber nacido en esta situación. Entonces, ¿qué hace el tipo? Perdónenme el chiste rápido, ¿eh? Y dice, ¿quién me dio a mí la vida? Papá. Lo fue a ver al padre. Lo sentó y le dijo, papá, tenemos que hablar muy seriamente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Por esto. Y el padre le dice lo mismo. Le dice, no, yo tampoco tuve nada que ver con esto. Se miran entre los dos y dicen, claro, el abuelo. Se fueron a correr a la casa del abuelo. Abuelo, vení para acá. ¿Qué hiciste? ¿Se entiende? ¿Se entiende el chiste? Que no es ningún chiste, ¿eh? Desde que puedo rastrear al ser humano, la mujer viene sufriendo en el parto, bueno, sigan la lista. ¿Cuándo tuvo que haber ocurrido entonces el desperfecto, el descalabro? Al principio. 2 más 2, 4. ¿Y quién pudo haber provocado el descalabro? ¿Dios? No. Incoherencia absoluta.
El mundo mineral, y no me suena. El mundo vegetal, y no me suena. El mundo animal, y no me suena. El ser humano, hoy sí, podría, claro. Entonces, concibe el acto 2, lo que para nosotros es el acto 2, y explica míticamente, en qué consistió ese descalabro. Una desobediencia a Dios. Una desobediencia a Dios. Así lo describe. Lo acabamos de ver. Así lo describe. Así lo describe. El acto 2 sería el diagnóstico de la enfermedad que significa el acto 3. Es el diagnóstico del estado que tenemos como pacientes en el acto 3. ¿Qué sería el acto 1? El acto 1 es lo que Dios quería de nosotros. El acto 1 es para lo cual Dios nos había creado. Que porque desobedecimos, acto 2, estamos en la situación en la que estamos, acto 3. Saquen cuenta porque esto es alucinante, ¿eh? Claramente sería un necio si no me diera cuenta. El texto está formulado como acto 1, acto 2 y acto 3. Pero el tipo que lo pensó 3, 2, 1. Porque el 3 es la realidad. Partió de acá. No hay otro lugar desde donde partir. Si nosotros hiciéramos el mismo camino, haríamos lo mismo que él. Porque no hay otro lugar de donde partir que esto. Lo otro es especulación. ¿Me entienden? Con lo cual, el relato deja de ser lo que estuvimos diciendo desde siempre, un hecho del pasado que quedó allá como nostalgia del paraíso. De hecho, decimos esto, la nostalgia del paraíso perdido, díganme si no, para pasar a ser un texto profético. El acto 2 es la toma de conciencia de qué es lo que hay que hacer para revertir la situación en la que estamos, para poder llegar a lo que Dios siempre quiso de nosotros, que es que seamos felices. Por lo tanto, hay que obedecer a Dios. Se lo digo en términos paulinos, dejarse conducir por el Espíritu. Vivir como hijos de Dios. Estar identificado con Cristo para ser una nueva criatura, donde ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni nada de todo esto, ni dominación de uno sobre el otro, ni nada de nada. O sea, Génesis 2, el acto 1, es el reino. No es lo que quedó en el pasado, es lo que tenemos delante. Truc, cambia la perspectiva. Deja de ser un relato nostalgioso. Se va la samba nostalgiosa, se va el alma. Bueno, así vivimos durante siglos. Y el relato era un canto de esperanza. El relato. En filosofía, cuando se habla de las causas, hay una causa que siempre a mí me voló la cabeza, que es la causa final. Cuando uno se plantea cualquier proyecto, la causa final es la primera en concebirse y la última en realizarse. ¿Qué es la causa final? El proyecto. Voy a construir un edificio. Maqueta, planos. Y después empieza la construcción. ¿Se realiza cuándo? Cuando se terminaron de pintar las paredes y se hizo las conexiones eléctricas. Pero ya estaba todo pensado desde el principio. Eso es el acto número 1. Eso es lo que nosotros titulamos el paraíso. Es la causa final.
Génesis 2, 4, 25 es lo que Dios quiere del ser humano y del mundo. El tercer acto es lo que es el ser humano y el mundo. El segundo acto es la razón que explica por qué si Dios tiene como voluntad eso, pasa esto. Definido como desobediencia. Una genialidad, una genialidad. El yavista, quien quiera que sea, merece mis más absolutos aplausos, porque es un genio, además inspirado por Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Para mí llegó la ambulancia con Dave Bergum 12, con la analogía de la fe y con el contenido y la unidad de la escritura, para poder interpretar un texto que no lo podía tragar de ninguna manera, porque casi paso por paso lo que decía me producía ruido. Ahora no me produce ningún ruido. Ahora me doy cuenta que Dios no quiere que la mujer sufra en el parto y que eso no es un castigo. Ahora me doy cuenta que Dios ni siquiera castigó a la serpiente. Ahora me doy cuenta que Dios no castiga. Que en todo caso los que nos hacemos daño entre nosotros somos nosotros. Y los que nos hacemos sufrir. Y ahora me doy cuenta que San Francisco de Asís tuvo una intuición escalofriante cuando habló de la muerte como hermana. Porque ni siquiera la muerte es un problema. Nosotros salimos del polvo, volvemos al polvo, casi con naturalidad. Casi con naturalidad. El problema frente a la muerte, ¿cuál es? La angustia, no la muerte. Es la angustia que sentimos ante el hecho de la muerte. Porque nosotros concebimos a la muerte como límite. Lo hablábamos el jueves pasado. Sufrimiento y muerte. Concebimos a la muerte como límite. Jesucristo vino a contarnos que no. No solo que no es límite, sino es la puerta de lo verdadero. O sea que la muerte no es problema. Ni siquiera.